Queridos oyentes, antes de que el dinero toque sus manos, antes de que el éxito aprenda su nombre, hay un momento silencioso, donde el destino espera en la oscuridad, donde el tiempo prueba tu paciencia, donde la lucha moldea tu espíritu y donde el futuro que deseas observa si te levantarás o retrocederás. Estoy agradecido de que estén aquí hoy, de verdad, porque cualquiera que se presente a aprender sobre cómo construir riqueza y no solo a sonar con ella, ya está caminando un camino diferente al de la mayoría del mundo. Y quiero hablarles con suavidad, con honestidad, como alguien que ha tropezado en la niebla de la confusión financiera y ha salido del otro lado con cicatrices, historias y un poco de sabiduría para compartir. Hubo un tiempo en que el dinero se sentía como un idioma que nunca me enseñaron, como si todos los demás hubieran recibido un manual de vida que yo de alguna manera no recibí. Recuerdo mirar cuentas bancarias que apenas se movían, ver facturas llegar con más consistencia que las oportunidades, sentir esa pesada y silenciosa vergüenza de trabajar duro pero nunca avanzar. Tal vez conozcas ese sentimiento, ese donde el esfuerzo y la recompensa parecen extraños entre sí. En aquellos primeros días creía la mentira de que la riqueza estaba reservada para los afortunados, los conectados, los ya ricos. Pensaba que iniciar un negocio requería montones de dinero, inversionistas con trajes a medida o una red de seguridad que yo no tenía. Así que espere. Dude, me decía a mí mismo algún día cuando tenga suficiente ahorrado, cuando me sienta listo, cuando las cosas estén más estables. Pero la preparación nunca llegó, solo el tiempo siguió avanzando. Bear y el tiempo es la única moneda que nunca recuperamos. Intenté cosas, por supuesto. Pequeños emprendimientos, trabajos paralelos, ideas que sonaban bien a medianoche pero que se derrumbaban por la mañana. Perdí dinero que no podía permitirme perder. Confié en personas en las que no debía confiar. Me lancé sin entender flujo de efectivo, márgenes, apalancamiento. Cada error parecía prueba de que tal vez simplemente no estaba hecho para la riqueza. Que quizá mi papel era trabajar, sobrevivir y esperar. Pero el dolor cuando te sientas con lo suficiente empieza a enseñar. Comencé a notar algo sobre las personas que silenciosamente construyen riqueza real. No siempre eran los más ruidosos ni los más llamativos, ni siquiera los más educados. Lo que tenían era paciencia, disciplina y una memoria larga para lecciones aprendidas a la fuerza. Entendían algo que yo aún no comprendía, que el dinero tiene menos que ver con grandes momentos, y más con decisiones inteligentes y consistentes tomadas a lo largo del tiempo. También entendían el apalancamiento, pero no solo el apalancamiento financiero, sino el emocional, la capacidad de retrasar la gratificación, de mirar un dólar hoy y preguntarse, ¿cómo puede esto convertirse en 10 mañana? En lugar de ¿cómo puede esto hacerme sentir bien ahora mismo? Ese cambio, esa pequeña disciplina invisible, separa a los consumidores de los dueños, a los sonadores de los constructores. Tuve que enfrentar mi propia mentalidad de pobreza a las creencias sutiles que llevaba desde la infancia. No arriesgues demasiado. Sé agradecido por lo que tienes. Gente como nosotros no posee cosas, trabajamos para quienes sí lo hacen. Estos pensamientos no parecen peligrosos, pero construyen silenciosamente techos invisibles sobre nuestras vidas. Romper esos techos no fue ruidoso ni dramático. Fue lento, incómodo y profundamente interno. Significó decir no a cosas que me hacían pie. Ha de ser exitoso para poder construir algo que realmente lo fuera. Significó estudiar negocios en lugar de desplazarme sin rumbo, aprender cómo funcionan realmente las empresas, entender que la ganancia no es magia, es matemática, y que esa matemática se puede aprender. Algunas de mis lecciones más difíciles vinieron de negocios que casi funcionaban. La cafetería que tenía un café excelente pero un contrato de arrendamiento terrible. La empresa de servicios con alta demanda pero sistemas débiles. La sociedad que parecía emocionante pero se derrumbó bajo expectativas poco claras. Cada fracaso dolía, no solo financieramente, sino emocionalmente. Empiezas a cuestionar tu juicio, tus instintos, tu valía. Pero aquí está la verdad que nadie te dice cuando comienzas a perseguir la libertad financiera, el fracaso es matrícula. Y las personas que eventualmente ganan son las que permanecen matriculadas. Comencé a ver que la riqueza no se construye evitando errores, sino cometiendo mejores errores cada vez. Errores más pequeños, riesgos más inteligentes.
movimientos más calculados. Y lentamente, muy lentamente, la niebla empezó a despejarse. Fue entonces cuando descubrí algo que cambió todo para mí, la idea de que no siempre necesitas dinero para comprar ingresos. Necesitas coraje, creatividad y la habilidad de ver valor donde otros ven señales de salida. Empecé a conocer dueños de negocios que estaban cansados. No quebrados, no fracasados, solo cansados. Personas que habían construido empresas sólidas y con flujo de efectivo durante décadas, pero que no tenían un plan de sucesión. Sus hijos no estaban interesados, su energía se estaba agotando, y lo que querían no era solo un gran cheque, querían alivio, continuidad, alguien que llevara adelante lo que habían construido con respeto. Esa realización me golpeó como un rayo silencioso. La oportunidad no siempre llama con una etiqueta de precio. A veces susurra con una conversación, pero en ese entonces todavía dudaba de mí mismo. ¿Quién era yo para tomar el control de un negocio real? No venía del dinero, no tenía millones en el banco. Todavía me sentía como esa persona mirando facturas, preguntándome si era un error siquiera intentarlo. El miedo tiene la habilidad de disfrazarse de lógica. Sé realista. No te excedas. Mantente seguro. Seguro, a menudo es solo otra palabra para estancado. Así que tomé una decisión que cambió la trayectoria de mi vida. Dejé de preguntarme, ¿tengo suficiente dinero? Y empecé a preguntar, ¿cómo puede este trato tener sentido para todos los involucrados? Esa pregunta abrió puertas que no sabía que existían. Me transformo de comprador con limitaciones a solucionador de problemas con posibilidades. Aprendí a escuchar más de lo que hablaba, a entender lo que los vendedores realmente valoraban. A veces eran ingresos estables para la jubilación, a veces era proteger a los empleados, a veces era el orgullo por su legado. El precio importaba sí, pero no era la única pieza de rompecabezas. Ver por primera vez vi que un negocio no era solo números en papel, era humano, emocional, personal. Cuando entiendes eso, las negociaciones dejan de ser batallas y se vuelven colaboraciones. Aquí es donde la paciencia se convierte en poder, porque estas oportunidades no aparecen en anuncios llamativos ni en redes sociales. Viven en conversaciones silenciosas, en redes locales, en industrias que la mayoría pasa por alto porque no son emocionantes, empresas de plomería, talleres pequeños de manufactura, negocios aburridos con un flujo de efectivo hermoso. Pero para siquiera sentarme en esas mesas, tuve que convertirme en alguien diferente por dentro. Más disciplinado, más preparado, menos desesperado. La desesperación repele oportunidades, la preparación tranquila las atrae. Tuve que aprender a leer estados financieros sin miedo, a hacer preguntas sin sentirme pequeño, a alejarme cuando los números no tenían sentido, incluso si mi ego quería cerrar el trato. La disciplina. No es solo trabajar duro, es negarse a dejar que la emoción dirija las decisiones financieras. Hubo noches en las que dudaba de todo. Noches en las que me preguntaba si el camino lento valía la pena, si todo el estudio, la contención, las vacaciones perdidas, la rutina silenciosa, algún día darían frutos. Los resultados fueron invisibles durante mucho tiempo, sin aplausos, sin avances dramáticos, solo pequeñas mejoras, mejores conversaciones, menos malas decisiones, pero la riqueza, la verdadera, duradera, crece primero en la oscuridad, como raíces antes de las ramas. Comencé a entender que mi propósito financiero no era solo hacer dinero, era crear estabilidad, libertad y opciones para mí, para las personas que amo, para la versión futura de mí que algún día mirara atrás y susurrara, gracias por no rendirte. Pero y a través de todo esto, una lección seguía resonando en mi mente. La mayor barrera para la propiedad no es la falta de dinero, es la falta de creencia de que la propiedad siquiera es posible para ti. Una vez que esa creencia empieza a cambiar, tus ojos se abren a puertas que siempre estuvieron allí, solo esperando que te sientas lo suficientemente digno para tocar. El financiamiento por parte del vendedor fue una de esas puertas, pero al principio parecía demasiado simple, casi sospechoso. La idea de que alguien te permitiría tomar su negocio y pagarlo con el tiempo, en lugar de entregar un gran montón de efectivo de inmediato, desafiaba todo lo que creía saber sobre comprar algo valioso. Me habían enseñado a pensar que la propiedad requería permiso de un banco, aprobación de inversionistas,
validación de alguien más grande que yo. Pero aquí había un camino diferente, uno basado en confianza, alineación e interés compartido. Verás, muchos dueños de negocios no quieren solo vender y desaparecer. Su empresa es una parte de su vida, su identidad, su orgullo. Y cuando te acercas a ellos no como un cazador de gangas, sino como un cuidador, alguien que genuina. Mente quiere preservar y hacer crecer lo que construyeron, la conversación cambia. El financiamiento por parte del vendedor no se trata de obtenerlo sin dar nada. Se trata de estructurar un trato donde el negocio mismo ayude a pagar su compra, donde el riesgo se comparta, donde los incentivos estén alineados. El vendedor recibe ingresos constantes, a menudo con intereses, y tú obtienes la oportunidad de asumir la propiedad sin esperar décadas para ahorrar suficiente efectivo. Pero para siquiera pedir algo así, primero debes hacer un trabajo interno profundo. Porque si entras en esa conversación creyendo secretamente que estás subcalificado, indigno o simplemente afortunado de estar allí, se nota en tu postura, en tu voz, en la forma en que te apresuras a aceptar malas condiciones por miedo a que la oportunidad desaparezca. Tuve que aprender a sentarme con calma frente a dueños que habían estado en negocios más tiempo que yo vivo y hablar con confianza serena, no arrogancia ni fanfaronería, sino claridad, claridad sobre los números, claridad sobre el plan, claridad sobre cómo protegería lo que construyeron, pero esa confianza no vino de fingir, vino de la preparación. Horas estudiando sus estados financieros, entendiendo los ciclos de flujo de efectivo, conociendo dónde estaban los riesgos y cómo los manejaría. Cuando haces ese trabajo, ya no estás pidiendo un favor. Estás proponiendo una asociación, pero la forma en que lo pides importa más de lo que la mayoría cree. No comienzas con, ¿puede financiar esto para mí? Eso suena a súplica. En cambio, hablas sobre sus metas. ¿Cómo sería una transición ideal para usted? ¿Qué tan importante es el ingreso continuo frente a un pago único? ¿Quiere involucrarse un tiempo o retirarse rápidamente? Escuchas. Realmente escuchas. Porque escondidas en sus respuestas están las claves para estructurar un trato que funcione para ambos. Tal vez les preocupa los impuestos de un pago grande inmediato. El financiamiento por parte del vendedor puede distribuir esa carga con el tiempo. Tal vez les preocupa que el negocio falle bajo la nueva propiedad. Mantener una participación financiera les da seguridad y a veces una razón para asesorarte durante la transición. Tal vez simplemente les gusta la idea de cheques mensuales que sienten que el negocio todavía los cuida, solo de manera diferente. Cuando presentas el financiamiento por parte del vendedor como una solución a sus problemas, no solo a los tuyos, la resistencia se suaviza. Recuerdo la primera vez que lo pedí. Mi corazón latía rápido, pero mi voz estaba firme. Había revisado los números docenas de veces. Sabía que el negocio podía cubrir los pagos. Sabía que al vendedor le importaban profundamente sus empleados y su reputación. Entonces, dije, con calma, ¿qué tal si estructuramos esto para que el negocio le pague con el tiempo? Así usted sigue beneficiándose de lo que construyo y yo puedo asegurar que haya suficiente capital de trabajo para mantener todo fuerte. Pero hubo una larga pausa, de esas que se sienten como toda una vida, ver, y luego asintió. Pero no porque yo fuera especial, no porque fuera rico, sino porque la propuesta tenía sentido. También para él ver ese momento reconfiguró algo dentro de mí. Me di cuenta de que la riqueza no se trata de tener todos los recursos por ti mismo, se trata de ver cómo los recursos pueden organizarse, alinearse, multiplicarse. Se trata de iniciar conversaciones valientemente que la mayoría teme empezar. Pero por supuesto, no todos dirán que sí. Algunos dueños quieren todo en efectivo. Algunos no confían fácilmente, algunos simplemente no entienden la estructura. Y está bien. El rechazo en los negocios no es un veredicto sobre tu valor, es solo una redirección. La disciplina significa alejarse con gracia y continuar la búsqueda, porque el trato correcto con la persona correcta puede cambiar el curso de tu vida financiera. Pero aquí está la verdad más profunda. El financiamiento por parte del vendedor no es solo una estrategia, es un espejo. Te obliga a crecer en alguien que puede asumir responsabilidades, comunicarse con claridad y pensar a largo plazo.
Cuando un vendedor financia tu compra, está apostando por ti, por tu integridad, por tu capacidad de liderar. Eso no es solo un acuerdo financiero, es humano, pero cuando honras esa confianza, cuando realizas los pagos a tiempo, cuando mejoras el negocio, cuando tratas bien a los empleados, no solo construyes riqueza, construyes reputación. Y la reputación es una forma de capital que ningún banco puede prestarte, pero todavía habrá meses difíciles, gastos inesperados, momentos en que el flujo de efectivo se siente adostado y el peso de la obligación pesa en tu pecho. En esos momentos, la disciplina que construiste durante los años invisible se convierte en tu ancla. Recuerdas porque elegiste el camino largo. Recuerdas que ser bueno significa responsabilidad, no solo recompensa, pero lentamente, silenciosamente, los pagos se realizan. El negocio crece, tu confianza se profundiza. Lo que antes parecía imposible se vuelve normal, lo que antes daba miedo se convierte en rutina, pero así es como ocurre la verdadera transformación, no en saltos dramáticos, sino en pasos constantes tomados mucho después de que la emoción desaparece. El financiamiento por parte del vendedor es simplemente uno de los puentes, una forma de pasar de la mentalidad de empleado a la de dueño. De esperar a construir, de la escasez a la oportunidad estructurada, pero el verdadero viaje es interno. Es el cambio de no puedo permitírmelo a cómo puedo estructurarlo inteligentemente. Pero cuando esa pregunta se convierte en tu hábito, tu vida empieza a cambiar de maneras que van mucho más allá del dinero, pero empieza a cambiar tu sentido de lo posible, tu relación con el riesgo y la tranquila confianza que susurra. Puedo manejar lo que venga. Porque aquí está el poder sutil de la paciencia y la consistencia. Nadie lo nota al principio. Tus madrugadas, tus noches largas, los pequeños cálculos, las conversaciones cuidadosas parecen invisibles para el mundo. Y sin embargo, estos son los momentos que te preparan para asumir la responsabilidad cuando la oportunidad finalmente aparece. El negocio que adquieres a través del financiamiento por parte del vendedor no es solo una fuente de ingresos, es una prueba de carácter, resiliencia y disciplina emocional. Cada pago que realizas, cada desafío que navegas, cada empleado que apoyas, te enseña lecciones que ningún libro de texto o curso podría enseñar. He visto personas asumir la propiedad con las habilidades correctas pero sin paciencia ni claridad emocional y colapsar bajo presión. Pero los que persisten silenciosamente, los que honran la estructura, los que respetan tanto los números como a las personas, florecen. Aprenden a pensar en años, no en días, a medir el progreso no por gratificación inmediata, sino por la salud del flujo de efectivo, la lealtad de los empleados y la longevidad de la empresa. Ese es el tipo de pensamiento que separa una victoria temporal de la riqueza generacional. Y déjenme decirles, hay una belleza sagrada en el compromiso a largo plazo. Son las pequeñas decisiones invisibles las que se acumulan en libertad. Llamar al vendedor para discutir un pequeño ajuste operativo, ajustar el presupuesto para mantener el negocio estable durante un mes lento, mantener la disciplina cuando la tentación es gastar lo que aún no posees completamente. Son sacrificios silenciosos que nadie aplaude, pero que pesan más que cualquier trato llamativo. Es aquí, en estos momentos invisibles, donde tu mentalidad realmente se transforma. Dejas de perseguir resultados instantáneos. Dejas de medir el éxito comparándote. Empiezas a comprender que la riqueza no se trata de qué tan rápido asciendes, sino de qué tan sólidamente construyes la base bajo tus pies. El financiamiento por parte del vendedor, cuando se aborda con sabiduría e integridad, es una clase magistral de gratificación retrasada. No obtienes el pago completo hoy, pero con el tiempo, la estructura recompensa la consistencia, la paciencia y la reflexión. Algunas de las lecciones más poderosas vienen cuando nada parece suceder, cuando pasan meses y el negocio es estable pero poco espectacular, cuando las ganancias crecen lentamente, cuando el vendedor verifica y te das cuenta de que tus pagos constantes se han convertido en su tranquilidad. Esa seguridad silenciosa, ese progreso invisible, es más profundo que cualquier victoria instantánea podría ser, porque cultiva confianza, disciplina y autoestima. Y a medida que crece esta confianza, empiezas a ver oportunidades donde otros solo ven riesgos. Aprendes a negociar mejoras, a refinar operaciones, a desbloquear valor oculto. Ves que